Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Mateus Miguel Fernández Bueno, Mariano, Petrón 68 Gamer, Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera DL, Lidvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 19. Izuku fue el menos herido, así que cuidó de los demás. Todoroki era sorprendentemente experto en primeros auxilios, así que le explicó a Izuku los pasos para limpiar las heridas de todos y vendarlas. Era lo más que había oído hablar a Todoroki desde aquella vez en el pasillo durante el festival deportivo. Terminó dejando que Todoroki limpiara y vendara la quemadura en su cara, lo que resultó en que toda su parte inferior quedara cubierta de vendas, aunque aún podía hablar. Las heridas de Iida fueron las más difíciles de tratar, considerando que estaba perdiendo sangre activamente. Él y Todoroki colaboraron en eso y lograron llevarlo a un lugar donde no necesitaba ir inmediatamente a un hospital. Todoroki se trató a sí mismo encontrando un grifo y dejando correr agua sobre su brazo izquierdo, manteniendo un dedo de su mano derecha sobre el grifo todo el tiempo para enfriar el agua más de lo normal. Investigaron y encontraron lo necesario para hacer una férula funcional y sujetaron la mano de Ochako con ella. Tanto Izuku como Todoroki coincidieron en que probablemente estaba fracturada, si no rota. Para cuando todos estuvieron más o menos bien, los 4 estudiantes se encontraron de nuevo sentados en silencio, procesando los acontecimientos de la noche. Estaban golpeados, ensangrentados, pero sobrevivirían. Eso fue lo que Izuku decidió sacar de todo aquello. Finalmente, Ochako se inclinó hacia Izuku y apoyó la cabeza en su hombro, y él pudo distraerse de la locura de todo lo sucedido concentrándose en ella. Pensó en cómo Ochako se había lanzado directamente sobre un conocido asesino en serie y lo había pateado al otro lado de la calle. Ella había luchado con uñas y dientes por él. La había visto dudar, pero lo había dejado lidiar solo con Bakugo. Izuku había pensado en ese momento que podría enojarse con ella cuando tuviera tiempo de pensar en lo que sentía, pero en cambio se sintió agradecido. Ella le había dicho cuánto lo apreciaba, lo fuerte y capaz que creía que era, que le había permitido luchar esa batalla él mismo en lugar de asumir que necesitaba ayuda. Se alegró de que esa fuerza extra se hubiera destinado a mantener a Iida a salvo del asesino de héroes, porque había luchado contra Bakugo hasta detenerlo. Era lo suficientemente fuerte. Izuku se encontró sonriendo, no solo porque le derritió el corazón que Ochako se relajara por completo en cuanto se inclinó hacia él. La apoyaría así con gusto si necesitaba descansar. No pudo evitar sonreír de oreja a oreja porque se dio cuenta de que esa noche les había demostrado a Bakugo y a sí mismo que estaban equivocados. Se habían pasado la vida creyendo que Bakugo era el más fuerte de los dos e Izuku no tendría ninguna posibilidad de vencerlo. Eso podría haber sido cierto antes de UA, pero ya no lo era. Claro, Izuku no había podido derrotarlo definitivamente sin el accidente con la pierna, pero Bakugo tampoco había podido derribar a Izuku. Habían estado en un punto muerto. Qué alegría tener un indicador tan claro de cuánto más fuerte se había vuelto. Los 4 estudiantes permanecieron sentados un rato, mientras el sonido de las sirenas resonaba por Osu. Finalmente, justo cuando Izuku sacó su teléfono para llamar a una ambulancia, las puertas de la agencia normal se abrieron de golpe, revelando a 4 adultos vestidos de colores que entraron corriendo al vestíbulo. All-Might fue el primero en quien Izuku se fijó. El atisbo de ceño fruncido se transformó en una sonrisa radiante al verlos. Endeavor, Tirten y Manual entraron al mismo tiempo detrás de All-Might, y los 4 héroes mostraron distintos grados de alivio y preocupación en sus rostros, excepto Endeavor, por supuesto. A Izuku no le habría sorprendido que ese hombre hubiera puesto una cara diferente si hubiera entrado en el vestíbulo de la agencia normal y hubiera encontrado a su hijo muerto. Los héroes y sus becarios se quedaron uno frente al otro, e Izuku suspiró, sabiendo que la noche se había alargado aún más. Explicar todas las cosas raras que siempre le pasaban era lo que menos le gustaba. Todo sucedió bastante rápido después de que All-Might y los demás los encontraran.
Ochako había entrado en una especie de estado de evasión tras la pelea y se mantenía despierta simplemente para asegurarse de que Izuku no hiciera nada que pudiera agravar sus heridas. Él fingió estar bien, pero Ochako vio que algunas de esas explosiones le habían dado de lleno en el pecho, aunque su traje había reducido el daño increíblemente, y tenía esa quemadura en la cara. Los héroes los llevaron al hospital más cercano y, tras ser examinados y tratados por separado, los 4 fueron ubicados en 2 habitaciones diferentes. All Might intentó disuadirlo, porque había cientos, si no miles, de personas que también necesitaban atención médica solo en ese hospital, por no mencionar a toda la gente de Osu que necesitaba ayuda, pero Endeavor exigió atención prioritaria para su hijo y no pudieron disuadirlo. Ochako fue quien terminó en una habitación con Todoroki, separada de Izuku e Ida, quienes compartían habitación. La policía llegaría pronto para interrogarlos sobre cómo se habían lesionado, ya que habían logrado explicar que sus heridas no se debían a un ataque de Nomu antes de que los héroes les exigieran ir al hospital antes de declarar. Ahora, Ochako permanecía en silencio en su cama de hospital, pensando qué decirle a Todoroki, quien permanecía en un silencio idéntico. «Estuviste increíble ahí fuera», dijo. «Es decir, obviamente, eres el chico más fuerte de nuestra clase, pero aún así». «Ah, supongo que sí», dijo Todoroki, con la mirada fija en su brazo izquierdo. «¿Cómo te sientes?» «Después de usar tu fuego, quiero decir», preguntó Ochako. Todoroki la miró, sus penetrantes ojos clavados en los de ella. Sin embargo, ella no percibió irritación en su mirada. Simplemente así se veía su rostro. «No lo sé. Supongo que me siento aliviado, porque no estoy seguro de haber podido contener al asesino de héroes tanto tiempo sin él. Por otro lado, todavía me siento mal usándolo, como si me traicionara. Además, debería haber sido más fuerte». «Yo debería haber sido más fuerte», dijo Todoroki. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ochako de nuevo. Se había dado cuenta de que Todoroki no había hecho nada comparable a la llama que conjuró durante su arrebato al final del festival deportivo. Estaba de alguna manera limitado con su fuego, algo que no estaba con su hielo. «Mi viejo cree que es porque no lo he estado usando», dijo. «Los dones son como músculos, según la teoría. Cuanto más los usas, más fuertes se vuelven. Es raro, ya que la mayoría de la gente que tiene un don tiende a usarlo solo por usarlo, pero lo contrario también es cierto. No he usado mi fuego en 10 años. Esa mitad de mi don se ha atrofiado». Ochako relacionó muchas cosas en ese momento. Le pareció extraño que Todoroki se hubiera quemado con su propio don, cuando su explicación de la historia de su familia enfatizó que la razón de su nacimiento fue que las 2 mitades de su don contrarrestaran las debilidades de la otra. Todoroki tenía la resistencia al fuego de Endeavor y la capacidad de enfriarse, así que quemarlo sería casi imposible. ¿Sería esta atrofia del don la razón? Ochako nunca había oído hablar de ella, pero no había investigado mucho sobre la ciencia de los dones, y parecía bastante plausible. Frunció el ceño. «¿Vas a estar bien? Las quemaduras no son graves, ¿verdad?», preguntó. «Es solo una quemadura de primer grado. Es el equivalente a una quemadura solar grave. Se irá rápido». «¿Cómo?». Todoroki pareció detenerse en medio de una frase. Una vacilación cruzó su rostro, pero desapareció con la misma rapidez. «¿Cómo está tu mano?». «Todo irá bien», dijo Ochako. Sonrió radiante al ver a Todoroki preguntarle por su bienestar. Levantó la mano, que ahora tenía una férula de verdad. «La doctora dijo que sanará en unos días, ya que solo era una fractura y usó su pequeño don de curación conmigo. Gracias por preguntar». «Por supuesto», dijo Todoroki. Después de romper el hielo, Ochako se sintió más cómoda charlando con Todoroki. Se sentía bien liberar la tensión y hablar de algo normal tras la estresante noche que habían pasado luchando por sus vidas. Unos policías llegaron más tarde y les preguntaron cómo habían resultado heridos y qué había sucedido exactamente, y Ochako y Todoroki contaron su versión de la historia. Siguieron las órdenes de 13 y se dirigieron a la agencia normal, pero al llegar, encontraron a 2 de sus compañeros enfrascados en un combate con Katsuki Bakugo y el asesino de héroes. Habían defendido a sus compañeros heridos y juntos habían repelido a los atacantes.
Luego, curaron sus heridas antes de que los héroes regresaran tras lidiar con los ataques de monstruos por toda la ciudad. Los policías les agradecieron su valentía al mantener a sus amigos a salvo y se fueron a hablar con Izuku e Ida antes de irse a dormir. Al poco rato, apagaron las luces de su habitación y Ochako se dejó llevar a un sueño profundo. Al despertar por la mañana, Ochako se sintió perfectamente. Estaba un poco más aletargada de lo habitual, pero su mano estaba bien. Sus pequeños cortes y rasguños tampoco se veían por ninguna parte. Miró a Todoroki y descubrió que también había vuelto a la normalidad, con los cortes de la cara completamente curados y sin la irritación rojiza en el brazo. Le explicó que se había levantado un rato antes que ella y que la chica de recuperación de Wa había venido en mitad de la noche y había curado a quien creía que podía soportar la lesión, incluidos ellos dos. Ochako le preguntó si sabía de la curación de Izuku e Ida, pero admitió que no había preguntado por ellos. Ochako y Todoroki pudieron entonces recoger sus cosas rápidamente y marcharse, poniéndose la ropa proporcionada por la agencia normal, que tiene ropa de repuesto por si alguien la necesita. Salieron al pasillo y encontraron a Izuku y Ida en la misma situación, recién salidos de sus habitaciones luego de ser dados de alta. «¿Están bien?», exclamó Ochako, y corrió a abrazar a Izuku con fuerza, quien le devolvió el abrazo con todas sus fuerzas. Sintió sus manos en la espalda y se estremeció, con la imagen de la pierna destrozada de Katsuki Bakugo desfilando en su mente. Se apartó para ver que aún llevaba los guantes de su traje, los brillantes guanteletes de metal. Izuku dejó caer los brazos a los costados y sonrió con su típica tristeza. Ochako corrigió rápidamente su error. «Lo siento. No vi, ¿cómo se llaman esos? No son guantes, porque son de metal, pero, lo que sean». «¡Qué tontería! Sé que no harías eso», dijo Ochako, intentando decirlo con todas sus fuerzas de un tirón, pero deteniéndose a mitad de la frase para respirar. «No pasa nada. Sé lo que quieres decir. Yo también entraría en pánico. Ya me ha pasado antes», dijo Izuku con una sonrisa, esta vez genuina. «Pero en serio, ¿qué son?», preguntó Ochako, devolviéndole la sonrisa y bajando la mirada hacia los guanteletes. «Técnicamente son objetos de apoyo, pero le pregunté a Tirten si podía seguir usándolos mientras ella fuera la heroína a mi cargo, solo por comodidad y seguridad, y aceptó», explicó Izuku. «¿Ella?». Ochako no pudo evitar sonreír aún más. Siempre había adorado a Tirten, y eso la hacía aún más atractiva a sus ojos. «También me da un dedo protésico mucho más duradero». «Genial. Seguro que te serán muy útiles», dijo Ochako, sonriendo al darse cuenta de su propio juego de palabras. Izuku también se rió de la broma involuntaria. Ya lo hicieron. Resistieron bien los ataques de Bakugo y Stein anoche. «En efecto», dijo Ida con una mirada sombría en su rostro. «Oye, ¿estás bien?», le preguntó Ochako a Ida, mirándolo y sintiéndose un poco más bajo de lo habitual debido a su altura. «Lamento que todo esto haya pasado. Debería haberme dado cuenta de que no estabas llevando bien la situación. Debería haber sido mejor amigo. Lo siento». «Tonterías», dijo Ida, poniéndole una mano grande y cálida en el hombro. «Eres una amiga maravillosa, Uraraka. Admiro tu disposición a aceptar la responsabilidad, pero no es necesario. Fui yo quien tuvo la culpa. Me negué a compartir mis sentimientos y casi me mato por mi terquedad y mi dolor. Lamento haberte hecho pelear y preocuparte por mí. Tú también, Todoroki. Haré todo lo posible por no causarles problemas en el futuro». Ochako lo abrazó con fuerza, y la postura rígida de Ida probablemente no pudo aflojar ni un instante mientras le devolvía el abrazo como un robot. Pensó que probablemente no recibía muchos abrazos de gente que no fuera de la familia, considerando que creció en una familia rica y acomodada. Eso era una tontería para Ochako. «Por cierto, ¿qué le dijeron a la policía?», preguntó Izuku. Su voz tenía un tono cortante que Ochako no pudo descifrar. ¿Por qué estaba tenso? Bakugo, probablemente, pero había algo más, algo que ella desconocía. «La verdad». «¿Qué les dijiste?», preguntó Ochako. «La verdad».
No hemos tenido oportunidad de hablar, así que no conoces toda la historia. Aunque probablemente deberíamos irnos de aquí si queremos hablar de esto. Se pone un poco oscuro, dijo Izuku, mirando a su alrededor con una indiferencia que era completamente falsa dados sus puños apretados. Los 4 salieron del hospital. Se registraron en la recepción de la planta baja y subieron a un tren de vuelta a Musutafu. Sus mentores heroicos estaban por Osu en ese momento, ya que aún había que limpiar los restos de los ataques de Nomu, así que sus prácticas habían terminado antes y los habían enviado de vuelta a casa. Ochako se preguntó cómo funcionaba eso para Todoroki, ya que su mentor heroico también era su padre, pero lo ignoró para centrarse en la historia que Izuku contó mientras estaban sentados juntos en el tren. Les contó todo, desde la vez que él y Bakugo se pelearon frente al apartamento de su madre y él, hasta cómo Bakugo atacó a su madre en plena noche, y el código que ella usó para advertir a Izuku. Les explicó la primera mitad de la pelea de la noche anterior, en la que Ochako y Todoroki no habían estado presentes, y todo encajó. Claro que así había sido. Cuando llegó a la parte donde Bakugo ataca a su madre, Izuku se enojó y le costó hablar en voz baja. Ochako lo sostuvo durante el resto de la historia, manteniéndolo firme. ¿Por qué lastimaría a tu madre?, preguntó Todoroki con los ojos abiertos. Esa parte lo había afectado mucho, y Ochako se sintió mal porque Ida era el único que no sabía por qué. No lo sé. Se ha vuelto completamente loco. Es la primera vez que estoy lejos de mi madre más de un día, y ese cabrón la tiene hospitalizada, dijo Izuku con la voz entrecortada. No es tu culpa. Creo que Bakugo tiene el control total de sus acciones. Él decidió hacerlo, así que es él quien carga con la culpa, dijo Ochako, con la ira latente en su interior. No le había dado suficientes patadas a ese monstruo cuando tuvo la oportunidad. Estoy de acuerdo. Anoche me demostraste que es peligroso dejar que tus sentimientos interfieran con el pensamiento lógico. No tienes la culpa de sus acciones, por mucho que intente distorsionar la narrativa de tu conflicto, dijo Ida. Bien. Gracias, chicos. No quiero estar tan obsesionado con esto, pero me cuesta pensar en otra cosa. Voy a ver a mi madre a primera hora cuando llegue a casa, dijo Izuku con una leve sonrisa. Hola, dijo Ochako, captando la atención de los chicos. Entiendo por qué lo hicieron, pero no me gusta que hayan ocultado que estaban pasando por esto. Me preocupo por ustedes, así que quiero estar ahí para ustedes cuando tengan dificultades. Aunque no necesiten ayuda, quiero tener la oportunidad de ofrecérsela, porque todos ustedes me importan. Se acabaron los secretos entre amigos, ¿entienden? Lo siento. No más secretos, dijo Izuku. No haré que te preocupes más por mí, dijo Ida. Ochako se volvió hacia Todoroki, quien había permanecido en silencio. ¿Y bien? Oh. No pensé que lo fuera, dijo, haciendo una pausa, pues debió de darse cuenta de cómo sonaba. Ahora eres uno de nosotros, Todoroki. Después de anoche, ¿cómo podríamos no ser tus amigos? Así que se acabaron los secretos, ¿sí? Dijo Ochako con una sonrisa. Ochako pensó que cualquier otra persona habría visto la clásica expresión pasiva en el rostro de Todoroki en ese momento, pero pudo distinguir las 3 o 4 miradas diferentes que cruzaron por su rostro en apenas 2 segundos, desde la confusión hasta la comprensión y la aceptación. Ochako creía no haber visto sonreír a Todoroki antes, aparte de la aterradora sonrisa que le dedicó a Izuku cuando finalmente usó su fuego durante el festival deportivo. Esta era una sonrisa más natural, y al abrirse toda su expresión con ella, Ochako creyó ver finalmente al chico guapo y guapo con el que Asido y Agakure estaban obsesionados, en lugar del chico triste, solitario y necesitado de amor que la había impulsado a acercarse a él. Ochako le devolvió la sonrisa con alegría. Sí. Sin secretos. El resto del viaje en tren se dedicó a discutir cómo creían que podrían aprender de su combate contra Bakugo y el asesino de héroes la noche anterior. Izuku admitió sin reservas que sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo y su don necesitaban mucho trabajo, y que probablemente debería empezar a llevar un arma. Y Ida confesó que quería que su movimiento recíproco durara más.
Todoroki les contó a los chicos sobre su mitad de fuego atrofiada y se comprometió a entrenar su fuego. Ochako necesitaba proteger a Izuku, a sus amigos y a sí misma la próxima vez que Bakugo atacara, porque lo haría. Se preparó mentalmente para comenzar el entrenamiento infernal de All Might cuando volvieran las clases. Valdría la pena, pero vaya, sería un asco. Las tablas frías y duras del suelo no perdonaron el aterrizaje fallido de Katsuki. Cayó al suelo y empezó a sangrar por toda la madera marrón. Le ardía la pierna y el mundo daba vueltas a su alrededor incluso mientras yacía inmóvil. Por un momento, Katsuki pensó que era el mareo que le quedaba por el impacto del obús, pero tras pensarlo un segundo, se dio cuenta de que probablemente se estaba desangrando. Pronto moriría. Katsuki se incorporó sobre las manos y miró el rostro sonriente de All for One, sentado en un taburete de la barra frente a él. Las cicatrices en la boca y el ojo le daban una expresión decididamente desagradable. All for One lo miró con una expresión divertida, casi compasiva, y eso lo puso de los nervios a pesar de que su cuerpo se estaba volviendo más lento. ¿Era solo él o hacía más frío a cada segundo? «Haz algo, bastardo», gritó Katsuki. «Cuidado con el tono, chico», dijo Tomura desde la boca de All for One, con la voz del señor demonio más aguda y áspera de lo habitual. Eso sonó a orden. Nadie nos da órdenes. Dijiste que estabas de acuerdo en que Deku tiene que morir. No puedo morir sin acabar con él para siempre, gritó Katsuki. Obviamente, dijo Tomura. Sus brillantes ojos rojos, ahora desprovistos de la inquietante inteligencia que mostraban cuando All for One tenía el control, se entrecerraron con la sonrisa que floreció en su rostro. Tengo algunos dones aquí que te salvarán de la muerte. Pero la pierna no tiene salvación. Tendrás que vivir con eso. Bien. Hazlo, dijo Katsuki apretando los dientes mientras otra oleada de dolor le subía por la pierna. Tomura se levantó y se agachó, colocando la mano sobre la cabeza de Katsuki y apretándola con fuerza con sus poderosos dedos. Un alivio rezumante fluyó desde la coronilla de Katsuki, y dondequiera que iba, el dolor de la batalla simplemente desaparecía, como si nunca hubiera sucedido. Este alivio indoloro se acumuló en el muñón de su pierna. Ese alivio casi lo desmaya, ya que la adrenalina de la pelea y el dolor lo habían mantenido despierto y alerta. Justo entonces, una oleada de energía lo inundó, otra vez desde la coronilla. Katsuki estaba de repente aún más despierto que antes, todas sus terminaciones nerviosas vibraban de poder. Ese poder lo recorrió como una ola y luego se concentró en su pierna destrozada, y después de eso, nada se sintió fuera de lugar en absoluto. El dolor de la batalla, los pequeños rasguños y cortes, habían regresado, pero su pierna se sentía completamente bien. Katsuki lo miró y notó que todo lo que quedaba debajo de la rodilla seguía desaparecido, pero el muñón había sanado por completo en tan solo esos pocos segundos de felicidad. No iba a desangrarse. Katsuki iba a vivir. Creo que dejaremos que lo demás se cure solo. Después de todo, mereces un castigo por fallar en tu tarea, dijo Tomura con una risita. Ah, claro. ¿Recuerdas lo que dijimos antes de que te fueras como un perro corriendo tras una pelota? Por teléfono, antes de colgarnos. Claro que no. Ladró Katsuki, subiéndose a un taburete junto a la barra. Tenía un trabajo que hacer. Claro, suspiró Tomura. Dijimos que si demostrabas tu fuerza, serías recompensado. Ahora bien, no mataste a Izuku Midoriya, eso es lo único que importa, así que cállate ya, dijo Katsuki. Seguramente eso no es lo único que te importa, Bakugo. Sabemos que disfrutas de tu poder. Estás muy orgulloso de tu don, ¿verdad? Dijo Tomura. Obviamente. Es el mejor don que existe. Es fuerte, versátil y queda bien en cámara. Es perfecto dijo Katsuki. Estuvo a punto de decir la frase que había repetido 1000 veces. Que su don era perfecto para un héroe. Lo había olvidado después de lo que hizo y dijo Enosu. Y deja de llamarme así. Se lo dije a Deku, y tú también. Ahora me llamo Cinder. Claro, dijo Tomura con una sonrisa. La explosión es un poder formidable. Es uno que incluso podría rivalizar con un don que llevamos tiempo deseando reencontrar. ¿Cuál es el mayor inconveniente de tu poder?
Ninguno. Espetó Katsuki por instinto. La explosión es impecable. Ambos sabemos que eso no es cierto. Si explosión fuera realmente un poder perfecto, ¿no habrías perdido tan rotundamente esta noche, eh? Preguntó Tomura. Todos los dones tienen límites y defectos. Nuestro propio poder solo podía contener una cantidad limitada de dones. Sin embargo, superamos ese límite y nos convertimos en nosotros en el proceso. Así que sé honesto con nosotros, chico. ¿Qué es lo que más te impide usar tu don? Katsuki se detuvo un momento. Explosión no tenía ningún defecto. Nada se interponía en su camino. Si acaso, explosión era demasiado bueno. El retroceso le pasó factura a Katsuki en los brazos y la parte superior de la espalda al cabo de un rato, y fue un fastidio recuperarse. En un abrir y cerrar de ojos, se dio cuenta de que a eso se refería Tomura. Eso era algo que se interponía en su camino. ¿Eso era un defecto? No, era solo que su poder era tan impresionante que su propio cuerpo humano obstaculizaba la enorme potencia de su don. Katsuki se burló y apartó la mirada de Tomura, fijando la vista en una botella en el estante que el hombre brumoso normalmente estaría atendiendo a esas horas de la noche. Retrocede, murmuró Katsuki, pero Tomura debió haberlo escuchado bien, a juzgar por cómo se iluminó su rostro. Lo que afecta a todos los dones emisores. Generar explosiones tan poderosas no debe ser fácil para tu delicado cuerpo. Podemos destruir ese defecto si quieres, dijo Tomura. ¿Cómo demonios hiciste eso? ¿Qué clase de tonterías de don me vas a hacer? Dijo Katsuki, alejándose de Tomura con vacilación. No era estúpido. Someterse a un don tan raro del que no tenía ni idea era una estupidez. Podemos darte un don. Normalmente, si el don es especialmente poderoso o complejo, o si quien lo recibe es particularmente débil mental, obtener un don de esta manera le causará muerte cerebral si acepta incluso uno o dos poderes además de los suyos. Tienes la determinación y la constitución física para aceptar 2 o 3 dones además de los tuyos, a juzgar por lo que te hemos visto. Solo se necesita un apretón de manos, dijo Tomura, con un ligero toque de tono grave de All for One en su voz. Extendió la mano y la sostuvo para que Katsuki la tomara. ¿Qué poder me vas a dar? Que combine con mi estilo de lucha y explosión, dijo Katsuki mientras apretaba con fuerza la mano de Tomura. Tampoco me des nada inútil. Tonterías, dijo Tomura. Sus ojos brillaron y su sonrisa fue tan amplia que parecía físicamente imposible. Continuó hablando, y la voz de All for One casi ahogó la de Tomura. Tengo el poder perfecto para ti si lo que deseas anular es el retroceso. Empezaremos con un don adicional para ti, joven Bakugo, para ver si realmente destacas entre los demás. Con este don, nunca más tendrás que limitarte. Nunca, dijo Katsuki. Sonrió mientras su brazo vibraba con fuerza. Nunca más tendrás que reprimirte. Esto te dará el poder de convertir tus palabras en realidad, Cinder, dijo All for One. Arcos de energía rojos y negros recorrieron el brazo de All for One. Katsuki sintió que la palma de su mano estaba casi magnéticamente pegada a la de All for One, y los arcos de energía subieron por su brazo. El dolor recorrió todo el cuerpo de Katsuki. Le dio la bienvenida. Significaba que se estaba volviendo más fuerte, lo suficientemente fuerte como para finalmente vencer a Deku y acabar con su patética vida. Siguió sonriendo aunque sentía como si 1000 agujas le atravesaran cada célula. Valió la pena. No había nada que Katsuki no hiciera para volverse lo suficientemente fuerte como para matar a Deku. El dolor persistió durante casi un minuto, y después, cuando el trato estuvo hecho, Katsuki se desmayó. Se dejó llevar hasta la inconsciencia, porque sabía que al despertar, sería más fuerte, mucho más cerca de vencer a Deku. Cayó al suelo con una sonrisa en el rostro. La puerta permaneció cerrada mientras Izuku la miraba fijamente. Se quedó fuera de su casa y no dio un solo paso hacia la puerta principal. No podía. Imágenes destellaron en su mente. Izuku vio a su madre, tendida en el suelo con sangre por todas partes. La vio con las extremidades deformadas y la piel quemada. No, eso no era lo que iba a pasar. Le había escrito hacía apenas una hora.
Sin embargo, había una docena de pensamientos que no podía ignorar, ansiedades que afloraban a la superficie a medida que se acercaba la hora de ver a su madre tras abandonarla a merced de Bakugo. Respiró hondo, estremeciéndose, y miró a su izquierda. Ochako lo había acompañado. Había preguntado cuando Todoroki e Ida se habían ido a casa por su cuenta y los dos se habían quedado solos. Había dudado, preguntándose si realmente era el momento adecuado para conocer a la madre de Izuku, pero Izuku le había asegurado que no había problema. ¿Cuál era el mejor momento para conocer a los padres de tu pareja? Iba a ser raro e incómodo de todas formas. Más valía acabar con ello cuanto antes. Así que, los dos se quedaron en la puerta principal, y Ochako le dirigió una mirada que le indicó a Izuku que sabía exactamente lo que pasaba por su cabeza. No se va a enojar contigo, dijo. No hiciste nada malo, y ella lo sabe. Todo estará bien. Sí, dijo Izuku. Su mirada se fijó en el agujero en el balcón que el dueño del edificio aún no había tapado, el que Bakugo había hecho durante su segunda pelea hacía poco. La pelea en la que Bakugo casi la había atacado la primera vez. Una punzada de ira lo atravesó, pero la soltó con una exhalación brusca. Todo irá bien. Izuku abrió la puerta con cuidado. Caminó por el pasillo y respiró hondo. Ya no había ni una pizca de vacilación en su mente ni en su cuerpo. Necesitaba ver a su madre. Izuku salió a la sala y la vio allí, sentada en el sofá, y el corazón casi se le salió del pecho. Corrió hacia ella, se agachó a su lado y la abrazó con fuerza. Ella le devolvió el abrazo, y permanecieron allí unos instantes, abrazados. Izuku derramó algunas lágrimas al ver a su madre sana y salva después de lo que sabía que había sucedido. Incluso él había pasado por alto la creciente ansiedad que sentía, preguntándose si volvería a casa y la encontraría muerta. Sollozó en su hombro, y ella en el suyo. Se apartó y la miró, encontrándola sonriéndole. Sonrió ampliamente, rebosante de alegría al ver su peor temor desmentido. Me alegro mucho de que estés bien, dijo. Yo también. Respondió ella. Tenía tanto miedo de que mi mensaje llegara demasiado tarde y de que te encontrara antes de que pudiera advertirte de que te perseguía. Está bien. Lo vencimos, suspiró Izuku. Qué bien. Estoy muy orgullosa de ti, dijo Inko. Sabía que podías. Bueno, en realidad no lo vencimos. Solo luchamos hasta que tuvo que huir, dijo Izuku con una risa forzada. ¿Sigue ahí fuera?, preguntó Inko. Su rostro se tensó por el pánico, pero su expresión se calmó al instante. No te preocupes. Ganaste. Debiste ser muy fuerte. Creo que sí, al menos, dijo Izuku con una leve sonrisa. Pero no estaba solo. Tenía amigos que me ayudaron con Bakugo y el maníaco que trajo para ayudarlo. ¿Amigos? ¿Ah, de la UA? Preguntó Inko de nuevo. Sí. De hecho, me gustaría presentarte a alguien que estuvo allí anoche, dijo Izuku, levantándose. Miró a Ochako, que estaba detrás de él, hacia la entrada de la habitación, donde se había quedado después de que Izuku corriera a ver a su madre. Fue de gran ayuda. Ochako dio un paso adelante y forzó una sonrisa mientras saludaba a Inko con frialdad. La expresión de Inko pasó de confusión a preocupación y luego a euforia en apenas medio segundo. Se puso de pie, atrayendo la atención de Izuku por primera vez hacia el yeso que llevaba en la parte inferior de la pierna. No le cubría la rodilla, así que aún podía caminar y pararse sobre él, pero aún así parecía incómodo, así que Izuku fue a decirle que no se esforzara. Cuando vio que era específicamente para saludar a Ochako, una parte de su cerebro le dijo que no se interpusiera. Gracias por cuidar a mi bebé, dijo Inko. Fue un placer. Si cree que puede pelear sin mí como refuerzo, se equivoca por completo, dijo Ochako, riendo de una forma que Izuku supo que era solo para aliviar la tensión que la mantenía rígida. Oh, eres una luchadora. No lo habría imaginado, dijo Inko, con la sorpresa reflejada en su rostro. Bueno, si algo te enseña el curso de héroe es que debes estar preparado para cualquier cosa, dijo Ochako, riendo con más sinceridad, y Izuku también. Era totalmente cierto. Especialmente en nuestra experiencia, dijo Izuku, recibiendo una carcajada de Ochako, lo que lo hizo sonreír.
Bueno, déjame prepararles un poco de té y podemos hablar un poco más, dijo Inko, mientras comenzaba a cojear hacia la cocina. Espera, no, dijo Izuku. No estaría bien que nos prepararas té. Has hecho más de lo que debías últimamente. Déjame hacerte algo ahora. ¿De acuerdo? Inko lo miró con recelo. De acuerdo. Volvió cojeando al sofá. Izuku se aseguró de que estuviera sentada antes de escabullirse a la cocina. Rebuscar era más fácil ahora que había vuelto a sus guantes de tela habituales. Era una pena no poder usarlos de su disfraz de héroe ahora que sus prácticas habían terminado. Intentó ignorar la mirada de Ochako, que le indicaba que estaba encantada de verlo en modo niño de mamá. Se puso a preparar té e intentó ignorar que acababa de dejar a su novia y a su madre solas en una habitación. En todas las películas y series que había visto, eso nunca había terminado bien. Ochako recorrió la sala de los Midoriya sentada junto a la madre de Izuku con la mirada. El corazón le latía con fuerza, latiéndole contra las costillas a una velocidad vertiginosa. Intentaba por todos los medios no entrar en pánico y no decir algo totalmente inapropiado ni hacer una broma que no le saliera bien, y creía que hasta el momento lo estaba haciendo bien, pero era solo cuestión de tiempo, sobre todo porque Izuku la había dejado sola con su madre. Intentó distraerse durante el silencio de la conversación mirando los distintos cuadros que colgaban de las paredes. Siempre aparecían Izuku o su madre, nunca su padre. Ochako conocía la historia, por supuesto, pero aún así le dolía ver con tanta claridad la realidad de su hogar sin padre. No podía imaginarse crecer sin su padre. Debió de ser duro para ambos. Sin embargo, Ochako se animó rápidamente cuando confirmó que Izuku de pequeño era absolutamente adorable. Izuku le había dicho que originalmente su cabello era verde, pero verlo en esas fotos le resultaba extraño, como si estuviera viendo a otra persona. Ella prefería el blanco. Entonces, ¿cuál era su nombre, señorita?, preguntó la señora Midoriya. Ah, cierto. Nunca llegamos a esa parte, ¿verdad? Ochako rió con voz temblorosa. Me llamo Ochako Uraraka. Mucho gusto en conocerte. Qué gusto conocerte también, dijo la señora Midoriya. Miró a Ochako con extrañeza, y un arrebato de pánico la invadió por un instante. Te he visto antes. ¿Participaste en el reciente Festival Deportivo del Agua? Sí, lo hice, suspiró Ochako aliviada. Lo hice relativamente bien, pero no fui espectacular ni nada por el estilo. Tonterías. Ya te recuerdo. Luchaste contra ese chico con poderes de fuego y hielo. Estuviste espectacular, dijo la señora Midoriya. Ahora que sé que eras tú, no me cuesta nada ver que eres un luchador. Estuviste impresionante, sobre todo contra un joven tan poderoso. Gracias, dijo Ochako sonrojándose ligeramente. ¿Puedo preguntar cuál es tu don? Lo vi en uso durante el festival deportivo y pensé que era una especie de telequinesis. Yo también tengo un don muy leve de ese tipo, así que tengo curiosidad, dijo la señora Midoriya. Lo demostró llevándose el control remoto del televisor a la mano desde el otro lado de la habitación. ¡Guau! Debe ser un poder muy útil para las tareas del hogar. Pero no, mi don es algo más. Puedo hacer que las cosas que toco sean ingrávidas. ¿Puedo?, dijo Ochako, señalando el control remoto. Lo tomó y lo tocó con los 5 dedos de una mano. Al soltarlo, quedó flotando sobre sus cabezas. Estoy segura de que te permitirá llegar hasta el final con tus hazañas heroicas. Creo que los mejores héroes son aquellos que no tienen dones muy útiles para el combate. Significa que tienen un verdadero impulso y que lo hacen por las razones correctas, dijo la señora Midoriya con una sonrisa que intentó derretir el corazón de Ochako. Podía ver cómo Izuku se había convertido en lo que era, incluso con todos los oscuros sucesos de su pasado. Gracias. Lo intento, dijo Ochako con una sonrisa. Aquí vamos, dijo Izuku desde la cocina. Izuku regresó con una sonrisa nítida. Ochako contuvo la risa al darse cuenta de que estaba entrando en pánico, pero apenas lo disimulaba. Era tierno que estuviera tan preocupado porque esta primera interacción entre ella y la señora Midoriya fuera positiva, pero sinceramente no necesitaba preocuparse tanto.
Ochako dudaba que alguien hubiera tenido una interacción negativa con Inko Midoriya en la historia del mundo. Sin embargo, como era normal en Izuku, eso no impidió que sus ansiedades reaparecieran y le hicieran pensar que algo malo podría pasar si no se entrometía. Era un rasgo que ella admiraba en él en su mejor momento, ya que era como decía All Might. Dar ayuda que no se pide es lo que convierte a alguien en un héroe. Sin embargo, a veces lo hacía actuar como si lo estuviera, sudando y nervioso mientras intentaba asegurar un buen resultado donde ese nivel de estrés no lo justificaba. Ochako suspiró y tomó una taza de té verde. ¿Quién lo hubiera adivinado? Entonces, aparte de lo obvio, ¿cómo fueron tus prácticas?, preguntó la señora Midoriya. Estuvo bien, dijo Izuku, acercándose una silla antes de dar más detalles cuando debió darse cuenta de que no había dicho nada sustancial. Entrené unos días y luego pasó lo de anoche. Realmente no hay nada más que decir. No hice nada de lo que fui a hacer a la agencia de 13. Bueno, sí hice una cosa. Sonrió, y Ochako supo de qué hablaba. Tengo un amigo que últimamente ha estado lidiando con cosas muy difíciles, y logré ayudarlo y evitar que hiciera algo que lo lastimara mucho, o algo peor. No lo salvé del peligro, pero creo que logré hacerle cambiar de opinión sobre algo muy importante, así que me alegro de haberlo ayudado. Ay, cariño, qué bien, dijo la señora Midoriya, con lágrimas en los ojos al oír lo héroe que era su hijo. Así que de ahí lo sacó. Sí. Me sentí muy bien al ayudar a alguien a superar un estado mental difícil. Supongo que quiero devolver el favor después de que algunas personas, incluida Ochako, me ayudaran con algo similar, dijo Izuku con una sonrisa y un temblor en la voz. No lloró, pero Ochako pensó que estuvo cerca. La señora Midoriya arqueó las cejas, con la sorpresa reflejada en su rostro, y Ochako se tensó igual que Izuku al notarlo. Ninguno de ellos había pasado por alto la naturalidad con la que Izuku había usado el nombre de pila de Ochako. Estaba sucediendo en ese preciso instante. Bien. Podía con esto. No podía soportarlo. Izuku no había tenido tiempo de conversar ni un minuto antes de decir algo que lo delató como un idiota. No importaba. Para eso era esta visita. Izuku había entrado por la puerta sabiendo que le iba a contar a su madre que él y Ochako estaban saliendo. Eso no lo hacía más fácil. De hecho, lo hacía más aterrador, ya que sabía que se avecinaba y no podía hacer nada al respecto. Izuku sabía que estaba siendo irracional, pero esta era su primera relación. No quería arruinarlo todo, por el bien de Ochako. Sabía que ella también estaba nerviosa, así que tenía que asegurarse de que esto saliera bien para que se sintiera cómoda. Pero estaba sucediendo, y tenía que decir algo. Se dio cuenta de que solo estaba sentado allí sin decir nada, y forzó una risa que parecía más un grito. Sí, mamá, estamos, ella, ¿cómo se dice?, balbuceó, volviéndose hacia Ochako. ¿Me lo estás preguntando ahora?, preguntó ella con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Por qué no?, preguntó. Se volvió hacia su madre y sonrió nervioso. Estamos saliendo. La reacción de Inko fue inmediata. Saltó, probablemente más rápido de lo que debía haberle dado el beso, y lo abrazó con fuerza. Izuku esperaba el alboroto y las felicitaciones y celebraciones interminables, pero terminó antes de lo que habría pensado. En cambio, Inko se centró en Ochako, quien también recibió su cuota de afecto. Fue como si el mundo mismo liberara el aliento que había estado conteniendo, y el nudo de ansiedad en el pecho de Izuku se deshizo al presenciar lo que creía que sería un milagro hace tan solo unos meses. ¿Cómo había cambiado tanto su vida en tan poco tiempo? A veces, Izuku se sentía bendecido. Sabía que había trabajado por todo lo que tenía, pero a veces parecía demasiado, como si no lo mereciera todo. Habría tomado solo una de las muchas cosas que había ganado. Se alegró de haber llegado a un punto en el que se despertaba por la mañana con ganas de ir a la escuela, de interactuar con sus compañeros, de ver cómo se desarrollaba el día. Nunca pensó que eso pasaría. Todo fue gracias al apoyo de su madre, su pilar inquebrantable de toda la vida. No le agradeció lo suficiente por eso. Izuku dudaba que pudiera. Tendría que hacerlo más a menudo de todas llenas.
¿Cuánto tiempo llevan saliendo? Preguntó Inko una vez que todos estuvieron sentados nuevamente. No hace mucho. Desde antes del festival deportivo, dijo Izuku. ¡Qué maravilla! Me sorprende un poco que no me lo hayas dicho todavía, pero me alegra mucho que tengas a alguien de tu lado, dijo. Desde que nos conocimos, he hecho todo lo posible para ayudarlo en lo que puedo, así que no se preocupe, señora mi gorrilla, dijo Ochako con una gran sonrisa. Bueno, gracias. Eso significa mucho para mí, dijo Inko, sonriéndole a Ochako. A veces me preocupo por ti, Izuku. Cada vez que pasa algo en tu escuela, vuelves a casa con cicatrices nuevas. Si esta jovencita te apoya, creo que puedo descansar un poco. Vi cómo luchó contra ese joven con el fuego y el hielo. No es por desacreditarte, porque fuiste increíble, comenzó Izuku, volviéndose de Ochako a Inko. Pero también luché contra Todoroki. Y gané. ¿No te da eso la seguridad de que estaré bien? Oh, sé que eres fuerte, cariño, pero es diferente. No importa lo fuerte que seas, nunca querré que estés sola. Saber que tienes a alguien que puede salir y hacer lo que quieras contigo, alguien en quien apoyarte si lo necesitas, es todo lo que siempre he deseado. Espero que lo entiendas, dijo Inko. Sí. Solo, sí. Gracias, mamá, dijo Izuku. Se quedó sin palabras. Incluso cuando ella hacía algo principalmente por sí misma, también lo hacía por su propio bien. No sabía cómo se sentía al respecto. Pensaba que a veces debía ser un poco egoísta. Izuku había tenido esa oportunidad, así que ¿por qué ella no? ¿Por qué era diferente? Él sabía la respuesta. Ella no quería ser egoísta. Izuku había disfrutado mucho de sus comportamientos egoístas en el pasado. Eso le hizo un nudo en la garganta, y no se molestó en intentar disimularlo. ¿De verdad quieren pasar su valioso tiempo tomando el té con una anciana como yo? ¿Por qué no salen? Preguntó Inko bruscamente, probablemente intuyendo que los dos, al menos Izuku, seguían tensos. No, dijo Izuku, más firme de lo que esperaba. No te dejaré a menos que sea necesario. Muy bien, dijo Inko. Se giró hacia Ochako con una sonrisa. ¿Y tú? ¿No se mueren tus padres por verte después de lo de anoche? Sí. Dijo Ochako con una sonrisa temblorosa. Izuku no mencionaría que vivía sola si no fuera así. Mejor me voy a casa y les explico todo. Añadió. Cara a cara. Ochako se levantó e hizo una pausa. Dio medio paso hacia Izuku, probablemente para abrazarlo o algo así, pero probablemente se dio cuenta de que Inko seguía observándolos y se giró rápidamente para irse con un apresurado hasta luego. Izuku la vio irse y notó que tenía la cara roja como un tomate cuando cerró la puerta tras ella. Sonrió, pero al ver la mirada de su madre, se encogió de hombros y le preguntó en silencio por qué ponía esa cara. Ella es agradable, dijo ella. Sí, dijo. Ella también es bonita. Muy bonita. Sí. Izuku no se sonrojó. Si alguien decía lo contrario, mentía. Estoy orgullosa de ti, Izuku. Creo que son una buena pareja, dijo Inko. Se acercó y abrazó a su hijo. Izuku sonrió y volvió a pensar que quizá había tenido más suerte de la que merecía. No, se equivocaba. Era como había dicho Ochako. Ella y sus otros increíbles amigos se sentían atraídos por él porque se esforzaba. Era un buen pensamiento. A pesar de lo ocurrido la noche anterior, Izuku tuvo un buen día después de eso. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ochako deslizó la llave de su apartamento bajo el felpudo. Se quitó los zapatos y se dirigió al único sillón del apartamento, frente a su dormitorio, que era un colchón. La cocina americana estaba en la esquina, y solo contaba con horno y fogones, además de una pequeña despensa, nevera y congelador. Se reclinó torpemente en el sillón. Era viejo y abultado, así que no era muy cómodo. Ochako suspiró al contemplar su hogar. Este no era su hogar. Por ahora lo era, pero su hogar estaba en Matsusaka, Mie, a horas de distancia. Una punzada de tristeza la invadió. Había sido agradable cuando, al día siguiente del festival deportivo, sus padres habían hecho el viaje y habían pasado el día juntos antes de tener que volver a casa y seguir trabajando.
Ochako deseaba poder volver a hacerlo. Pero no sería ella quien lo sacara del trabajo. Ochako iba a ser una heroína. Iba a meterse en situaciones peligrosas. Podía manejarlo. Sacó su teléfono y marcó su número. Seguramente alguno estaría libre para hablar. Sonó varias veces, y finalmente fue el padre de Ochako quien contestó. Ochako. Me alegra saber de ti. Con el desastre de Osu, pensamos que podrías haber resultado herida, dijo. No, estoy bien, dijo con docilidad. A Ochako nunca se le había dado bien hablar con sus padres sobre sus problemas económicos. Gracias a Dios. ¿De verdad estás bien? Preguntó. Debió de haber notado sus nervios. Estoy bien. Pero necesito decirte algo rápido, dijo Ochako. ¿Sabes cómo Olmig me buscó para unas prácticas? Así es. Estoy tan orgulloso de ti. Espera. ¿Pasó algo? Él dijo. No pasó nada malo. Esto está buenísimo, te lo prometo. Me dio un plan de comidas, dijo Ochako, haciendo una mueca de dolor. Sabía exactamente qué palabras saldrían de la boca de su padre a continuación. No la decepcionó. No estoy seguro de que podamos permitirnos las comidas abundantes que come el héroe número 1, Ochako, dijo. Lo sé, papá, pero no tendrás que gastar ni un solo yen, dijo ella, inyectando algo de alegría en su voz para evitar que su nerviosismo se filtrara. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Olmig lo va a pagar todo. Será totalmente gratis para nosotros, dijo Ochako. Se emocionó de nuevo solo de pensarlo, y no tuvo que esforzarse tanto para parecer emocionada. Eso es increíble. ¿Solo para ti? ¿Sabes lo que significa, verdad, Ochako? Significa que el héroe número 1 ve algo grandioso en tu futuro, dijo su padre. Tal como siempre te hemos dicho. Vas a llegar lejos, Ochako. Estoy muy orgulloso de ti. Ochako no mencionó lo irónico que era que su padre fuera quien se preguntaba si ella veía el panorama general cuando él ignoraba por completo el verdadero valor de ese plan de comidas. Esto la llevaría a heredar el poder de Olmig, su mismísimo don. Uno para todos. Solo pensar en ese don le daba escalofríos. Esa era su clave para lograr todas sus metas. Pero primero, necesitaba que su padre hiciera algo que no le iba a gustar en absoluto. Lo sé. Pero sabes lo que eso significa, ¿verdad? Ochako esperó la respuesta de su padre. Al no obtenerla, insistió. Ya puedes dejar de enviarme dinero. Este apartamento está gratis porque la tía Setsu es la dueña, ¿verdad? Solo necesitabas enviarme dinero cada semana para la compra, pero ya está todo resuelto. Puedes quedarte con ese dinero y usarlo para algo que realmente impulse el negocio. Ochako hizo una pausa. Papá. No me parecería bien no dejarte nada, dijo finalmente. Lo sé, papá, pero esta es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para que tú y mamá empiecen a guardar el poco dinero que ganan, dijo Ochako. Lo había dicho, y ahora que había encontrado su ritmo, no podía parar de hablar. Pueden usar el dinero que ya no necesito para impulsarse. 10.000 yenes cada semana, más o menos. Claro, no es mucho a corto plazo, pero sumará. ¿Verdad? Sé que es una buena idea. Ay, Ochako rió su padre. Siempre has sido más lista que yo. Siempre he dicho que lo heredaste de tu madre. Bueno. Se lo diré a tu madre y lo hablamos. Sigo sin entender que te quedes sin nada, ni siquiera un fondo de emergencia, pero entiendo tu lógica. Al menos es una buena idea. Sí. Ochako levantó el puño. Gracias, papá. No te arrepentirás. Te lo prometo. Hablo contigo luego, te cuento lo que dice tu mamá. Te quiero, Ochako dijo. Yo también te quiero. Dijo Ochako, y colgó. Sí. Un golpe en la puerta sobresaltó a Ochako, quien se sobresaltó de su celebración. Fue a abrir la puerta y descubrió que le habían entregado un surtido de comida. Un coche que nunca había visto salió del estacionamiento del edificio y desapareció en la calle. Ochako revisó la comida y encontró paquetes de carnes y verduras, proteínas en polvo y bebidas con electrolitos.
La pregunta le vino a la mente de inmediato, y era tan obvia que la dijo en voz alta. Espera, ¿dónde carajo voy a poner todas estas cosas? Los días posteriores a lo que los medios rápidamente denominaron el incidente de Osu fueron caóticos para todos los involucrados. Olmig, Endeavor y Kirten se quedaron en Osu para ayudar en las operaciones de limpieza y búsqueda y rescate. Numerosos héroes, cuyas áreas de autoridad habituales estaban fuera de Ciudad Osu, también viajaron allí en masa para ayudar. Las Wild Pussycats, los Flamings y The Kickers, la tripulación Oki Mariner y muchos otros. Estaban liderados por Manual y su agencia normal en colaboración con el equipo Idaten, cuyo líder, Ingenium, se había tomado una licencia tras una lesión sufrida luchando contra la mancha asesina de héroes poco antes del incidente de Osu. Esa misma noche, se habían subido a YouTube una docena de vídeos, todos con más o menos el mismo contenido. Estos vídeos mostraban una pelea en la que ninguno de los héroes de Osu había participado ni mencionado a los medios. Todos los vídeos mostraban a un grupo de héroes aparentemente menores de edad luchando contra el mismísimo asesino de héroes, así como contra un lacayo suyo igualmente joven. La pelea generó prestigio de la noche a la mañana, pero los vídeos fueron borrados poco después. Sin embargo, se seguían subiendo, republicando y compartiendo más vídeos. No importaba cuántos vídeos eliminaran las autoridades, ya fuera porque trataban sobre menores o porque en los comentarios aparecía una cantidad alarmante de personas que pensaban que el asesino de héroes y el tipo de las explosiones, que más tarde fue identificado como Katsuki Bakugo, eran unos cabrones, y que estaban casi decepcionados de verlos perder contra esos niños, se pusieron más en su lugar. El mundo sabía lo que había sucedido fuera de la agencia normal en la noche del incidente de Osu, y aquellos que habían visto la batalla desde sus apartamentos u oficinas habían publicado evidencia en vídeo de que el asesino de héroes y Katsuki Bakugo estaban conectados con, o posiblemente eran ellos mismos, las personas que habían instigado el incidente de Osu, dado su uso parcial de puertas de disformidad para escapar, al igual que los Gnom que habían atacado la ciudad en otro lugar. Poco después de que empezaran a aparecer los vídeos, ocurrió lo inevitable. Los héroes menores de edad fueron identificados como 4 de los 16 mejores participantes del reciente Festival Deportivo de la UA. Al enterarse de esto, los 4 acordaron por mensaje de texto no salir de casa por un tiempo, salvo para ir a la escuela. Izuku lamentaba muchísimo el final de esa noche. Lamentaba no haber podido evitar que Bakugo escapara, a través del mismo portal que había usado Kurohiri, el lacayo de All for One, durante el ataque del Ausg. Eso significaba que la sospecha de Izuku era correcta, y que Bakugo estaba aliado con villanos de ese calibre, no solo con el asesino de héroes. ¿En qué se había metido? ¿Le quedaba alguna pizca de cordura? ¿O la magnitud de sus pérdidas de los últimos meses simplemente lo había vuelto completamente loco? A Izuku no le gustaba pensar en esa opción. Quería creer que Bakugo estaba completamente lúcido y simplemente decidió comportarse como lo hizo esa noche, porque al menos podía entenderlo. No podía entender a alguien loco, que cometía crímenes horribles solo porque podía. Por mucho que hubiera intentado rechazar esa mentalidad, Izuku casi deseaba saber con certeza que Bakugo estaba dirigiendo toda su ira hacia sí mismo, porque entonces sí que había una razón para sus acciones. Por lo que parecía, a Bakugo ya ni siquiera le importaba la venganza que inicialmente creía que le debían. Ahora parecía que lo impulsaba una sola cosa: la insaciable necesidad de destruir lo que odiaba. Izuku seguía siendo el centro de todo, pero ahora eso incluía a Ochako, e incluso a Ida y Todoroki, por todo lo que le habían hecho a Bakugo. Izuku sabía que no era su culpa, pero aún sentía la necesidad de disculparse con ellos por verse envuelto en su insignificante disputa con su amigo de la infancia. A veces, Izuku no podía creer que hubieran empezado por ahí. Las clases comenzaron de nuevo el lunes siguiente. Se sentía extraño volver a la escuela después de todo lo sucedido, pero Izuku no tenía nada que ver. Le había contado a la policía todo lo sucedido, incluso las partes que hubiera preferido no mencionar. Casi mintió, cuando la policía le pidió que les contara lo sucedido.
Izuku había caído en ese estado mental en el que nadie le creía porque Bakugo era demasiado poderoso para ser desafiado, ni siquiera socialmente. Había logrado contar toda su versión de los hechos, con la ayuda de Ida cuando fue necesario, como lo que sucedió mientras luchaban contra Bakugo y Stein por separado. Fue duro, pero lo había superado. Solo podía esperar que la policía contactara con los padres de Bakugo y comenzara a buscarlo si no lo habían hecho ya que había violado su arresto domiciliario durante su segunda pelea en casa de Izuku. Izuku se preguntó qué pasaría con Bakugo ahora. Sería demasiado fácil si la policía lo atrapaba y simplemente iba a prisión. ¿Calificaba para el Tártaro? Probablemente no, ya que era menor de edad y su don no era tan fuerte como Bakugo creía, ya que si le impedían sudar, prácticamente no tenía don, así que meterlo en una habitación con baja temperatura podía contenerlo con bastante facilidad. Seguía siendo tan humano como cualquier otro, por mucho que quisiera aparentar lo contrario. Sin embargo, la escuela sería un desafío completamente diferente. Los exámenes ya eran bastante difíciles en una escuela normal. Izuku no podía imaginar cómo serían en la UA. Las clases por sí solas eran agotadoras, y la carga de trabajo de las clases académicas ya era difícil de manejar por sí solos. Luego tenían las clases de heroísmo fundamental, que los ponían a prueba físicamente. Eran una bestia completamente diferente, sin duda. Sin embargo, Izuku confiaba en que podría superarlo. Había empatado con Katsuki Bakugo. Ya no había nada que pudiera detenerlo. El primer día de vuelta a la escuela tras sus prácticas con Tirten fue extraño. Izuku tomó el tren, como siempre, pero resultó ser un error. En cuanto el tren salió de su estación, la gente empezó a mirarlo. Comenzaron los susurros entre los ocupantes del vagón y pronto todos dejaron de sentir vergüenza y empezaron a mirarlo como si fuera un animal del zoológico. Le picaban las yemas de los dedos bajo los guantes, y deseó tener otra forma de llegar a la escuela. Después de un rato, la gente debió de notar que no le gustaba mucho que lo miraran boquiabiertos, pues empezaron a evitar rozarlo cada vez que el tren los zarandeaba. Eso tampoco le sentó bien. El festival deportivo le había mostrado al mundo la versión de Izuku que él quería presentarles. El niño que quería ser un gran héroe y ayudar a la gente con su don. Por fin había conseguido lo que quería. Y entonces esos malditos vídeos le mostraron al mundo la otra cara de Izuku, el chico capaz de herir mortalmente a cualquiera con solo un desliz. Al poco rato, Izuku estaba sudando, metiendo las manos bajo los brazos mientras los cruzaba. Le picaban las palmas y tenía la boca seca. Anhelaba un poco de aire fresco durante todo el camino a la escuela. Al llegar, se encontró con Ida en la puerta. Ambos caminaron juntos a clase. Charlaron sobre cómo habían pasado las semanas tras ser despedidos de sus prácticas, e Izuku se enteró de que Ida se había ido a casa a pasar tiempo con su hermano. Izuku se alegró de que Ida se sintiera mejor, como lo demostró el regreso de su gesticulación enérgica pero robótica, que a Izuku le parecía extraña pero encantadora. Estaba feliz de haber tenido un impacto y de haber logrado encaminar a Ida de nuevo hacia el buen camino. Ida incluso lo mencionó al acercarse a su aula. Gracias por tu ayuda, mi gorilla. No podría decir que estaría vivo ahora mismo si no fuera por ti. Estoy en deuda contigo, dijo Ida mientras se detenía para hacer una reverencia. No me debes nada, dijo Izuku, sorprendido por el gesto formal. Me alegra que estés bien. Muy bien. Tu rechazo a la recompensa demuestra que eres un verdadero héroe, mi gorilla. Me enorgullece llamarte amigo, dijo Ida, irguiéndose de nuevo. Gracias. Izuku sonrió ampliamente. Yo también lo siento. No me mires así. Tú también me salvaste. No sé si habría podido mantener la calma esa noche si no hubieras estado ahí para recordarme que no estaba solo. Tú también eres un gran héroe, Ida. Ida parecía incapaz de hablar, mientras luchaba por controlar su expresión. Simplemente asintió y ambos continuaron su camino a clase. Una vez que llegaron, quedó claro que Izuku no iba a tener un día normal en la escuela. Ochako y Todoroki habían sido rodeados por todos lados y acorralados, literalmente, por la mitad de sus compañeros, quienes les lanzaban preguntas como si fueran granadas.
¿Se sintió bien patear al asesino de héroes? ¿Cómo fue cuando Bakugo te atacó así? Izuku estaba a punto de llamar la atención de Ochako y Todoroki y preguntarles en silencio si les parecía bien la aglomeración, pero en cuanto Kaminari notó que él y Ida habían entrado en la sala, todos los demás también lo supieron. Todas las miradas se volvieron hacia ellos, y aunque un par de personas seguían mirando a Ochako y Todoroki, Mineta y Yaoyorozu respectivamente, la mayor parte de la atención de la sala se centró únicamente en Izuku e Ida. Se lanzaron preguntas similares a las que les habían hecho a los demás, e Izuku sintió el mismo hormigueo en las palmas de las manos mientras más de una docena de personas lo rodeaban por completo. Izuku se encontró conteniendo la respiración, por lo que no pudo responder a ninguna pregunta, para gran confusión de sus compañeros. ¡Silencio!, gritó Aizawa desde la puerta, captando la atención de todos. Todos a sus asientos. Ahora. Izuku se sentó con gusto mientras los demás hacían lo mismo. Miró a Ochako desde el otro lado del salón mientras la clase se tomaba su tiempo para calmarse de la emoción de sus famosos compañeros. Ella le sonrió, y él hizo lo mismo, aunque su sonrisa era mucho menos segura que la de ella. Izuku se tomó su tiempo para calmarse mientras Aizawa hacía sus anuncios matutinos. Tenía que controlarse entre multitudes. Siempre se quedaba paralizado, como si el simple hecho de estar entre una multitud fuera peligroso, aunque llevara los guantes puestos. A veces se preguntaba si debería seguir el consejo de Recovery Girl de lo que parecía años atrás y hablar con alguien con regularidad. Las pocas veces que había hablado con Oundog habían sido geniales, sí, pero podría beneficiarse de un esfuerzo realmente concentrado para examinar por qué hacía ciertas cosas. Izuku se concentró en la voz de Aizawa cuando sus anuncios llegaron a su fin. Y, como All Might sigue limpiando después del incidente de Osu del cual, por cierto, no tienen prohibido hablar, aunque deberían pensarlo bien antes de hablar sobre esa noche potencialmente traumática, me tendrán como profesor para la lección de heroísmo de hoy. Prometo no decepcionarlos, dijo Aizawa, dedicando a la clase una sonrisa aterradora antes de salir y dejarse reemplazar por Present Mic, quien comenzó su lección de inglés sin hacer un solo chiste vergonzoso por una vez. Su lección de heroísmo. Debería haber predicho que All Might querría quedarse en Osu todo el tiempo que pudiera. Aizawa era estricto. Probablemente les pediría que le mostraran algo que hubieran aprendido durante sus prácticas relacionado con sus dones. Eso estaba bien, excepto que Izuku no había aprendido nada relacionado con su don. Seguía sin tener ningún truco especial que hiciera algo más que destruir lo que tocara. No había cambiado en absoluto. Ochako y Todoroki habían empezado a usar aspectos completamente nuevos de sus dones durante esa pelea con Bakugo y el asesino de héroes, pero Izuku no tenía nada. También estaba preocupado por Ida debido a este desafortunado desarrollo. También estaba el hecho de que Izuku no estaba seguro de que Aizawa tuviera más paciencia con él en comparación con otro estudiante con un don más versátil que decimación. De hecho, Izuku pensó que probablemente aceptaba menos tonterías de Izuku precisamente porque sus errores serían más costosos. Así se sentía, al menos, desde el accidente con Monoma del 1B copiando su don en pleno festival deportivo. Izuku podría haber estado paranoico, pero habría jurado que Aizawa lo había estado mirando desde entonces, como si fuera culpa suya que el maníaco disparara primero y preguntara después. Todo se convirtió en una gran opresión en el pecho de Izuku que crecía a medida que se acercaba la hora de la clase de Aizawa. Para cuando Izuku se ponía su nuevo y mejorado traje en el vestuario, temía profundamente lo que Aizawa les tenía preparado. Justo se estaba colgando el protector bucal del cuello cuando Kirishima hizo una pausa y sonrió, dejando ver todos sus afilados dientes. Ese disfraz es una pasada, tío. Dijo Kirishima, levantando el pulgar hacia Izuku. Izuku intentó ignorar la voz en su cabeza que no era la suya, diciendo: ese disfraz es una pasada. Lo vi en ese vídeo tuyo tan chulo, claro, pero mola más en persona. Es una pena, dijo Zero. Podría haber optado por un rediseño completo y haber eliminado esa estética sobria. Eso no me importa.
Es funcional, dijo Izuku encogiéndose de hombros mientras se quitaba el dedo falso y se ponía los brazaletes de sus guanteletes en las muñecas. Activó los objetos y cubrieron sus manos, restaurando su dedo protésico casi indestructible con un destello de luz blanca brillante. Quiero ser el mejor héroe posible. No el héroe más guapo. Claro, dijo Kaminari con picardía. Eso es solo porque no tienes que intentarlo. Ya te has cargado a Uraraka, ¿verdad? La larga pausa de Izuku fue mejor, considerando todo, que tartamudear como si estuviera en medio de un terremoto. No sé si embolsado sería la palabra adecuada, pero sí. Eres el mejor de nosotros, hombre. Pero también te odio, dijo Kaminari, dándole una palmadita en el hombro mientras reía. Perdón de nuevo por intentar ligar con ella hace un tiempo. Si hubiera sabido que te gustaba, no lo habría hecho. Sí, dijo Izuku, todavía algo sorprendido. Nunca había sido cercano a chicos de su edad. Ni a de su edad, de hecho, pero nunca había experimentado eso de llevarse bien con chicos que no siempre intentaban acosarlo. Era extraño, y un poco emocionante, pero sobre todo extraño. Gracias. La mayoría de los chicos se marcharon y terminaron de cambiarse después de eso. Izuku se puso su sudadera a prueba de todo y salió del vestuario. El único que no se había interesado ni un poco en la conversación anterior, Mineta, se puso a su lado con su disfraz de pañal. Izuku recordó los diversos comentarios que Mineta le había hecho sobre las chicas de su clase en el pasado e intentó no fruncir el ceño. Entonces, se dio cuenta de algo. No había oído casi nada de Mineta desde el ataque de la USG, y mucho menos un comentario raro sobre alguna de las chicas. Eso le borró la mueca, pero Izuku seguía sintiendo curiosidad. Oye, por cierto, ¿cómo lo hiciste? Susurró Mineta. ¿Hacer qué? Preguntó Izuku en un tono similarmente bajo. Si se trataba de Osu otra vez, iba a perder los estribos. Haz que Uraraka te quiera, dijo Mineta, como si fuera obvio. Oh, dijo Izuku rotundamente. No es así. Dijo rápidamente el chico más bajo. ¿Recuerdas lo que dijiste? ¿Qué? Preguntó Izuku, sin saber qué hacer. Lo recordó medio segundo después. Izuku le había dicho a Mineta que podía hablar con él si sentía que su búsqueda de chicas no le estaba yendo bien. Ah, sí, claro que sí. Entonces, ¿qué hiciste para gustarle a una chica? Preguntó Mineta, como si eso fuera algo que Izuku pudiera responder. Bueno, en realidad no hice nada. Simplemente sucedió así. Supongo que simplemente hablamos mucho y compartimos puntos de vista similares sobre cosas como el heroísmo. También tenemos mucho en común fuera de eso. Simplemente nos conocimos y finalmente supimos que había algo ahí. Sin embargo, no se puede olvidar el peligro mortal que corrimos juntos. Estoy seguro de que eso fue la mayor parte, dijo Izuku. Mineta no se rió, e Izuku pasó a otra cosa cuando su chiste fracasó. No sé qué decirte. Simplemente dejamos que pasara. No hay mucho que pueda decir. Bueno, déjalo pasar. Mineta parecía abatido ante la noticia. Como si fuera a suceder. No, Izuku dudó. ¿Era él quien debía decir todo esto? Probablemente no. Sin embargo, Mineta parecía realmente desanimado, e Izuku no iba a ser quien lo rechazara cuando parecía que realmente buscaba ayuda. Estoy seguro de que estarás bien. Solo trata bien a las chicas, y seguro que te aceptarán. ¿Cómo puedo tratarlos bien si ni siquiera me miran? Preguntó Mineta. Bueno, dijo Izuku, antes de captar su tono e inyectarle toda la compasión posible. Si lo pienso bien, Uraraka y yo nos llevábamos bien como amigos antes de caernos bien, y gran parte de eso se debía a cómo nos apoyábamos mutuamente. Todos quieren oír cosas como: ¡qué idea tan inteligente, Yaoyorozu! O ¡qué buen salto, Asui! Supongo. Ese segundo no fue un gran ejemplo. Pero a la gente le gusta que la feliciten por cosas que le importan, como su inteligencia o su don. Háblales de cualquier cosa que no sea su cuerpo, ¿no? Claro, dijo Mineta, como si acabara de ocurrírseles. Creía que a las chicas les gustaba oír que estaban buenas.
A estas alturas, la sonrisa de Izuku era un esfuerzo titánico. Creo que a todos les gusta oír que se ven bien, pero si es lo único que oyes, cansa. Sobre todo cuando no tiene nada que ver con la razón por la que estamos aquí. A veces quieres oír lo mucho que te esforzaste en el entrenamiento en lugar de cómo te veías mientras lo hacías. Ah. Bueno, entonces, tiene sentido. ¿Eh? Dijo Mineta, con la mirada perdida mientras él y Izuku caminaban juntos. Me alegra que lo entiendas. Inténtalo y seguro que te saldrá bien, dijo Izuku con un suspiro, esperando que la conversación terminara ahora que Mineta parecía haberle entendido. Mineta asintió y no dijo nada más. Finalmente, Izuku aprovechó la oportunidad para separarse de él y alcanzar al resto de la clase, que se reunía alrededor de Aizawa mientras este explicaba las reglas del ejercicio que iban a realizar esa tarde para evaluar su progreso durante sus prácticas de una semana. Probablemente iba a ser un desastre para Izuku, pero aún así sonrió. No iba a ser miserable cuando las fuerzas del universo conspiraban tan claramente para que así fuera. Izuku lo rechazó con todas sus fuerzas. Lástima que Aizawa tuviera otros planes. Ochako terminó de atarse la corbata y dejó los brazos colgando. Sería genial cuando pudiera llegar a casa y desmayarse durante 14 horas. Aizawa los había exigido mucho durante el entrenamiento. Al principio, jugar a la mancha usando dones parecía divertido, pero cuando había gente como Ishida, Zero, Ashido y Agakure en su clase, era como si intentara atrapar fantasmas. Todos eran muy buenos en movilidad, y Ochako era muy nueva en esto de rebotar de un punto a otro con el movimiento que había inventado durante sus prácticas. Ya era desconcertante intentar moverse así, pero cuando intentaba atrapar a gente igual de rápida, o incluso más, le daban náuseas enseguida, y eso se sumaba a la incomodidad inherente que su don le imponía. No era un buen momento, aunque lo había hecho bien. Iida había conseguido el primer puesto sin esfuerzo, como todos habían predicho, y Agakure había quedado segundo simplemente por la confusión de intentar escapar y tocar a alguien invisible. Ochako lo había hecho bien y quedó en cuarto lugar, justo detrás de Zero, pero aún estaba aprendiendo, así que su inexperiencia la había frenado. Al menos tenía un don que le permitía mejorar su movilidad, a diferencia de Izuku, que había pasado una hora practicando parkour con un efecto sorprendentemente bueno, junto con pequeñas aplicaciones de su don para agarrarse a paredes planas y, a veces, simplemente derribar obstáculos si no podía evitarlos. Había conseguido el séptimo puesto solo por su atletismo, algo que Ochako se había unido a él para celebrar. Sin embargo, Aizawa no parecía muy impresionado, por alguna razón. «Estás arrasando», dijo Ashido, captando la atención de Ochako. Debía de haber una conversación a su alrededor, porque las demás asintieron y tararearon afirmativamente. «¿Qué te pasa últimamente? Pareces una persona completamente diferente cuando nos disfrazamos». «¿En serio?», preguntó Ochako, riendo. «No me había dado cuenta». «Sí, normalmente eres la chica más tranquila y relajada del mundo. Pero cuando hacemos cosas de héroe, es como si te convirtieras en otra persona. Estás muy concentrada y seria», explicó Ashido. «Oh. Supongo que solo quiero que me vaya bien». «¿Acaso no todo el mundo quiere eso?», dijo Ochako mientras se ponía la chaqueta del uniforme. «Claro, pero has cambiado por completo tus movimientos. Nunca te había visto moverte como antes. Excepto en ese vídeo de Hero Killer, claro», dijo Jim. Ochako no estaba segura de si le gustaba cómo las chicas más curiosas llevarían la conversación usando ese punto de partida, así que cambió de tema. «Bueno, gracias. Me inspiré, supongo. He conocido a tanta gente fuerte en la UA, así que me examiné mejor y me di cuenta de que podía hacer más. Me alegro de haberlo hecho. Podré salvar a mucha más gente ahora que puedo moverme de verdad». «Es un pensamiento maravilloso», dijo Yao Yorozu. «Sí. Estoy totalmente a favor de que te hagas más fuerte. Solo me recordó algo, eso es todo», dijo Ashido con un puchero, como si le diera muchas vueltas. «Oh, creo que entiendo. Es totalmente Midoriya, ¿verdad?», exclamó Agakure. Ochako casi se estremeció. «¿Era eso?».
Pensándolo un segundo, Ochako comprendió que lo que comentaban las chicas, cómo aparentemente había empezado a hiperconcentrarse en la tarea que tenía por delante durante el entrenamiento de héroe, podía estar relacionado con Izuku. Él solía hacer lo mismo. Era una de las cosas que más admiraba de él, aunque a veces la preocupaba. Como siempre estaba listo para cualquier cosa, sobre todo para cualquier cosa mala. ¿Se había dado cuenta? Era tan obvio que él era el origen de todo eso si era así. Puedo ver las similitudes, dijo Yaoyorozu mientras se ataba el cabello en esa cola de caballo puntiaguda que siempre usaba. Sí, al principio pensé que se estaba esforzando demasiado, pero en una pelea realmente logra resultados, se rió Jim. ¿Podemos dejar de hablar de un chico?, dijo Ochako, sonriendo para no fruncir el ceño. Obviamente, me influye, sería imposible no estarlo, pero hacerme más fuerte fue cosa mía. Por supuesto, dijo Tsu. Nos alegramos por ti, Ochako. Gracias. Su sonrisa se volvió un poco más fácil ante eso. Las chicas terminaron de ponerse sus uniformes escolares y se reunieron con el resto de la clase en el aula de 1A. Aizawa comenzó rápidamente su evaluación del desempeño de la clase durante el juego de la mancha, cuyo objetivo había sido tocar a la mayor cantidad de personas posible y evitar ser tocados con la misma frecuencia. Ida, con su velocidad superior, había logrado tocar a todos 2 veces antes de ser tocado una vez, mientras que Koga, el miembro más lento y corpulento de 1A, había sido tocado una docena de veces antes de tropezar literalmente con Agakure. La clasificación final se determinó comparando la cantidad de veces que una persona fue tocada con la cantidad de veces que tocó a otra, por lo que era obvio que algunos quedarían mejor y otros peor simplemente basándose en su destreza y agilidad. Pensándolo bien, fue un poco injusto para aquellos de la clase cuyos dones no podían ayudarles con el juego. Aizawa felicitó a todos por cómo habían logrado utilizar las cosas que habían aprendido en sus pasantías, pero le dio una simple nota a Izuku al final, después de haber saltado su lugar en la tabla de clasificación. Causaste daños innecesarios al medio ambiente. Si planeas usarlo como lo hiciste hoy, esfuérzate por limitar la propagación de tu don en el futuro. Izuku asintió, pero bajó la mirada hacia su escritorio y se desinfló lentamente, como si el consejo le hubiera sido impuesto. Ochako se sintió un poco enfadada, ya que había sido una crítica descaradamente parcial. Él había sido el único al que Aizawa había criticado, y todos sabían cómo habían chocado al principio del trimestre, así que no era que se hubiera molestado en ser disimulado. Ochako pensaba que Aizawa tenía una vena un poco malvada desde aquel engaño lógico del primer día de clases, y eso se había reforzado desde entonces. El vergonzoso método de entrenamiento para el festival deportivo, la forma en que había reprendido a Izuku durante el festival deportivo por lo que había hecho ese chiflado de Monoma, todo apuntaba a que su profesor le guardaba algún rencor extraño por alguna razón. ¿Era realmente por la actitud de Izuku al principio del trimestre? Ya lo había superado, así que ¿por qué Aizawa no podía? Ochako estaba perpleja al comprender cómo la escuela de élite para héroes había seguido produciendo héroes de primer nivel durante tanto tiempo mientras Aizawa era quien los enseñaba. ¿O era su mezquindad nueva? En realidad no tenía ni idea. Solo sabía que su novio se había sentido visiblemente herido por el comentario y que ella no podía hacer nada al respecto. Eso era lo que Ochako más odiaba. Al final del día escolar, mientras todos preparaban sus cosas para volver a casa, Aizawa gritó una vez más. Ida, Uraraka, mi gorilla, Todoroki. Me han pedido que hable de algo importante con ustedes, así que quédense un rato. El resto del 1A los miró con cara de estar en apuros. Era obvio de qué se trataba en cuanto Aizawa abrió la boca. Por fin era hora de que la escuela les castigara por la pelea con Stein y Bakugo. Ochako conocía la ley. Izuku y Ida probablemente estarían cubiertos si alegaran que habían actuado en defensa propia, pero Ochako y Todoroki se habían metido a sabiendas y habían usado sus dones para herir a alguien sin la autoridad legal para hacerlo. Izuku probablemente estaba pasando por la misma crisis mental, a juzgar por cómo se había puesto pálido y con los ojos abiertos.
Ochako no creía que tuviera nada de qué preocuparse, pero dudaba que fueran buenas noticias de todos modos. Algo en la forma en que Aizawa lo había dicho sonaba a mal presagio, aunque así era como decía la mayoría de las cosas relacionadas con sus alumnos. Él era así. Una vez que todos los estudiantes, excepto los 4 que habían estado en Osu esa noche, salieron de la habitación, Aizawa habló. Tranquilos, empezó. Ninguno de ustedes está en apuros. Parece que todos van a ser condenados a cadena perpetua. ¿Quieres decir que simplemente, estamos fuera de peligro? Preguntó Ochako mientras Izuku se hundía visiblemente aún más en su asiento y suspiraba aliviado. Sí. Después de que la policía escuchara sus historias, se descubrió que ninguno de ustedes era responsable de nada de lo sucedido. De nada, dijo Aizawa, mirando a Izuku por un instante. Sin embargo, las cosas tendrán que cambiar ahora. Katsuki Bakugo está aliado con el asesino de héroes y los mismos villanos que orquestaron el ataque de la USG, y a juzgar por lo que sabemos hasta ahora, parece tener una venganza contra ustedes 4 en particular. La familia de Midoriya ya ha sido atacada, así que hay motivos para creer que Bakugo puede simplemente teletransportarse a cualquiera de sus casas cuando quiera y atacar a sus familias. Creemos que la razón por la que aún no lo ha hecho es por las heridas que sufrió en Osu. Por eso, la escuela está estableciendo un sistema voluntario de dormitorios en el campus, que los demás estudiantes pueden rechazar, pero que se recomienda encarecidamente que ustedes 4 y sus familias acepten, debido a las defensas de la UA contra los dones de teletransportación. Mañana les entregaré los formularios de permiso a todos, pero sepan que esto se hace principalmente por ustedes 4. Esos formularios contendrán más información. No tengo palabras para expresar la suerte que tuvieron de poder volver con sus seres queridos esta vez. No permitan que vuelva a suceder. Ochako se tomó un momento para asimilarlo. En ese momento, se sentía bastante bien por haber ganado contra Bakugo y Stein, pero el tono serio de Aizawa realmente dejaba claro lo cerca que habían estado de morir. Había estado a solo unos metros de uno de los peores asesinos en serie de Japón y aún no lo había asimilado. Claro que las cosas tenían que cambiar. Sería imposible que todo siguiera igual después de eso. No podían fingir que no había pasado nada, no cuando todo Japón ya estaba involucrado por esos vídeos tontos en internet. Ochako se sentía ligera mientras reflexionaba sobre todo lo que había estado ignorando para volver a la escuela. Había sido una tontería pensar que podría tener una vida escolar normal después de lo sucedido. Ochako se obligó a respirar con calma. Podía con esto. Había luchado contra el hombre que había matado y herido permanentemente a docenas de héroes profesionales. No había nada que no pudiera afrontar después de eso.